Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más aquí en el informativo de Radio Sefarad que será comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Según Netanyahu, la guerra con Irán abrió amplias posibilidades regionales, aunque primero debemos liberar a los rehenes. Colonos incendian un puesto de seguridad en Cisjordania y se amotinan contra un oficial del ejército israelí al que califican de traidor. Según Trump, el programa nuclear iraní está acabado y las bombas penetraron Fordow como si fuera mantequilla. El presidente de Estados Unidos dice que más países normalizarán las relaciones con Israel. Irán era el principal obstáculo para hacerlo. La comunidad judía de Manchester insta a la cancelación del concierto de Bob Dylan tras los cánticos de muerte al ejército israelí. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que dijo el domingo que la operación de Israel contra Irán ha abierto amplias posibilidades regionales, al tiempo que destacó que la libertad de los rehenes en Gaza era una máxima prioridad, aunque para ello, dijo, también tendremos que derrotar a Hamás, pero creo que lograremos ambas cosas. Sus comentarios fueron ampliamente interpretados en los medios locales como una prioridad para alcanzar un acuerdo para devolver a los 50 cautivos restantes en Gaza antes de todo lo demás, mientras Israel enfrenta una creciente presión estadounidense para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra y en medio de los planes informados de Washington para alcanzar amplios acuerdos regionales destinados a normalizar las relaciones entre Israel y sus vecinos, en particular Arabia Saudita y Siria. A pesar de las declaraciones, la reunión del gobierno terminó sin que se tomara una decisión. Los mediadores árabes esperaban que Israel aceptara enviar una delegación a El Cairo durante la reunión. El lunes, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, tenía previsto reunirse en Washington con funcionarios estadounidenses para ponerse de acuerdo con Estados Unidos antes de otra ronda de conversaciones indirectas en El Cairo. Los puntos de fricción restantes entre las partes incluyen la demanda de Hamás de un fin permanente de la guerra en oposición a los esfuerzos de Israel de asegurar un cese del fuego temporal que deje abierta la opción de reanudar los combates. Hamás también exige, con el apoyo de los mediadores árabes, el regreso a los antiguos mecanismos de distribución de la ayuda humanitaria o el establecimiento de un nuevo sistema que sustituya al actual gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza. Se cree que Netanyahu está planeando una visita a Estados Unidos en las próximas 2 semanas en un intento de avanzar en una iniciativa diplomática para poner fin a los combates en Gaza y alcanzar un acuerdo de normalización con una gran cantidad de países de mayoría musulmana, incluida Siria, con la cual la principal preocupación discutida hasta ahora fue la retirada de las tropas israelíes de una zona de amortiguación que crearon en el sur del país después de la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad y la cuestión de los Altos del Golán, que Israel conquistó durante la Guerra de los 6 días de 1967 y que aún no se ha abordado. Sí, un poco con la resaca de lo que fue esta breve guerra de 12 días contra Irán, ahora pues llegan noticias que hablan de los temas que habían quedado pendientes y que ahora vuelven a estar en la cabeza de las prioridades. Entre ellos, por supuesto, el finalizar la guerra en Gaza. Evidentemente, por lo menos para Estados Unidos, el tema no tiene una resolución tan drástica como la que esperaba el gobierno de Netanyahu, de acabar con Hamás como fuerza de algún tipo de amenaza a la población, ¿no? Es decir, como fuerza política Hamás va a seguir existiendo y quizás se pueda establecer algún mecanismo de control de las armas a través de una organización internacional o incluso la autoridad palestina y Estados Unidos juntamente, pero lo que no es de recibo para ninguna de las partes, ni siquiera para Estados Unidos, es que la guerra se prolongue de forma indefinida
hasta que se derrote hasta el último intento y la última arma que se puede encontrar de Hamás, porque en el medio están los secuestrados, todavía quedan unos 50, no se sabe a ciencia cierta cuántos de ellos vivos, se supone que una veintena, pero aparte de todo esto, bueno, también para Trump, que es el que mayor presión ejerce sobre Netanyahu en estas cosas, es importante no solamente lo que ha logrado con Irán, sino llegar a un final ya definitivo, valga la redundancia, para este conflicto que se alarga ya más de año y medio con Hamás en la Franja de Gaza. La solución pasaría por una entrega de todos los rehenes y por una tregua larga, pero que en definitiva no volvería o no devolvería a Israel la opción de una acción militar a menos que se quiebre por fuego del grupo Hamás. Y es algo que a Hamás no le interesa, está muy debilitado y también sus padrinos, especialmente Irán, lo están. Con lo cual para ellos lo importante es seguir contando para la población. Y por eso también el tema que han sacado como tan importante de que ellos vuelvan a tener la llave de la distribución de la ayuda humanitaria. Y por eso todo esto que se plantea de que desaparezca esta Fundación Humanitaria de Gaza, que ha sido la opción que ha puesto en marcha Israel en las últimas semanas y que ha traído mucha controversia, no solamente ahí en esa zona, sino en los medios informativos de todo el mundo. Bueno, a ver, ¿cuál es la compensación que podría tener Israel a todo esto? Primero, que se acabaría con esta guerra, rescataría a todos los secuestrados o sus cadáveres y abriría las puertas para un proceso de recuperación diplomática con la incorporación a las vinculaciones de este tipo con muchos países que hasta ahora no lo habían hecho con Israel. La desventaja es, primero, que había declarado el propio Netanyahu que esto solamente se acabaría de la manera que él lo había planteado, con la derrota definitiva y la salida de Hamás de la Franja de Gaza, cosa que parece imposible. Y segundo, porque acabada la fase de la guerra, pues Israel volvería a los temas que le estaban preocupando antes del inicio de todo esto, el 7 de octubre de 2023, entre ellos la legitimidad del propio gobierno de Netanyahu, liderado por una persona que está acusada en casos de corrupción que ya se están juzgando. Decenas de extremistas judíos incendiaron una instalación de seguridad y se amotinaron frente a una base militar israelí de Cisjordania durante la noche del domingo al lunes, días después de que un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel fuera agredido por colonos. Los miembros de la multitud levantaron un cartel que decía «El comandante del batallón es un traidor», refiriéndose al oficial. Un oficial militar dijo que algunos de los colonos intentaron entrar en la base militar de la Brigada Regional Binyamin en el centro de Cisjordania, lanzaron piedras y rociaron gas pimienta a las tropas y cortaron los neumáticos de vehículos militares. Los agentes de la policía fronteriza utilizaron granadas aturdidoras para dispersar a los alborotadores. Además, colonos israelíes incendiaron durante la noche una instalación de seguridad valorada en varios millones de shekels, utilizada para frustrar ataques terroristas y mantener la seguridad en la zona de Ramallah, en Cisjordania. Los militares dijeron que los daños al sitio representan un peligro para la seguridad de los residentes. Los activistas que se amotinaron frente a la base protestaban por el uso de disparos de advertencia contra colonos que emboscaron a una patrulla militar el viernes por la noche, lo que aparentemente resultó en heridas a un adolescente. Las fuerzas utilizaron medios para dispersar disturbios, incluyendo una granada de esponja.
Sin embargo, no utilizaron fuego real. 6 sospechosos fueron detenidos. El segundo incidente esa noche, un ataque a una patrulla militar, tuvo lugar aproximadamente 2 horas después. A la media hora de este incidente, un niño israelí de 14 años fue llevado a un puesto militar cercano con una bala en el hombro, donde fue atendido por médicos del ejército y el Maguen David Adom y trasladado a un hospital sin que los colonos que lo llevaron al puesto militar dieran detalles sobre las circunstancias de su lesión. Los ataques de colonos contra palestinos en Cisjordania ocurren casi a diario con impunidad, con sospechosos rara vez detenidos y el procesamiento judicial aún más infrecuente. La situación ha generado crecientes críticas internacionales y crecientes sanciones por parte de los gobiernos occidentales. Sí, digamos, también en esta noticia vemos cómo que una vez que se ha superado esta etapa de la guerra de Irán, pues las cosas vuelven a su cauce y a veces es un cauce de desastres. Entre ellos el que parte de la población de los territorios gestionados por Israel y que están en circunstancias de vecindad con los palestinos, en general a los que habitan allí se les llama colonos, pues dentro de ellos hay una creciente cantidad de jóvenes que actúan totalmente al margen de la ley y que realizan algo que nadie en Israel había visto hasta hace pocos años, es decir, judíos agrediendo a los miembros del ejército de Israel. Y no lo hacen porque estén en contra de la existencia del Estado de Israel, sino porque están en contra de que los controlen y que no los dejen ir a realizar tropelías y a veces masacres en la población justamente árabe de esa zona de Cisjordania. Esto es un enfrentamiento que cada vez está tomando peores tintes y ahora ya no solamente que lanzan piedras o bengalas contra los soldados, sino que buscan, por lo menos a través de sus proclamas, la muerte de los israelíes. Y la única manera de actuar del gobierno en el que participan justamente partidos de ultraderecha, que son en los que se apoyan estos movimientos, pues hacen que los soldados no tengan protocolos adecuados para actuar, no pueden responder con fuego real, apenas con algunas granadas que no actúan más fuerte que en cualquier manifestación que se pueda ver en las calles de Europa, y por lo tanto los que van a reprimirlo son agentes de la policía fronteriza con granadas aturdidoras, o sea que tampoco son mecanismos que actúen de forma violenta o suficientemente violenta, digamos, para frenar a esta gente, que son en general gente muy joven, como que ha quedado reflejado en que en uno de estos incidentes pues llevaron al hospital a un chico de apenas 14 años. ¿Por qué los soldados no son capaces de reconocer a los atacantes? Porque estos vienen como los grupos terroristas con pasamontañas tapándole las caras, son imposibles de identificar, y las Fuerzas Armadas tampoco tienen la autorización para actuar contra ellos de manera más contundente. Al contrario, tienen que retirarse y dejarles paso a otros cuerpos, como en este caso que mencionábamos, a la policía fronteriza para actuar. Y si no, pues en muchos casos son los soldados los que salen heridos de estos enfrentamientos y nunca estos jóvenes que, por estar respaldados por dos grupos muy pequeños, minoritarios, pero de ultraderecha, que son imprescindibles para seguir contando con su apoyo en el gobierno de Netanyahu, pues aprovechan esta circunstancia para cometer estos desmanes que, como decimos, ni siquiera son desmanes contra los árabes o los palestinos, sino contra los propios soldados representantes de su nación, pero contra que ellos aprovechan esta debilidad, que no pueden responder a ellas
dadas las, compromisos que tiene el gobierno para montar esta coalición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el programa nuclear de Irán había sido borrado como nadie antes por los ataques israelíes y estadounidenses este mes, reiterando su afirmación de que la República Islámica no puede construir un arma nuclear después de los bombardeos estadounidenses de 3 instalaciones nucleares clave la semana pasada. Eso significó el fin de sus ambiciones nucleares, al menos por un tiempo, dijo Trump. La bomba lo atravesó como si fuera mantequilla pura, dijo sobre el ataque con explosivos contra las instalaciones subterráneas de Fordow, enterradas a gran profundidad. Hay miles de toneladas de roca en esa habitación ahora mismo. Todo el lugar quedó destruido. Algunos informes han cuestionado si las enormes bombas antibúnkeres lanzadas por los pilotos estadounidenses realmente destruyeron las instalaciones subterráneas y han sugerido que el uranio enriquecido almacenado allí, que podría enriquecerse aún más para su uso como arma, fue trasladado antes del ataque, potencialmente incluso a instalaciones que Estados Unidos no conoce. Trump afirmó que quienes filtraron la información a los periodistas deberían ser procesados y afirmó que sería fácil averiguar quién lo hizo. Si le dices al periodista Seguridad Nacional quién la dio, tienes que hacerlo y sospecho que haremos cosas así. El presidente insistió en que los iraníes no trasladaron uranio altamente enriquecido de la planta de Fordo antes del ataque. Teherán no está dispuesto a reiniciar su programa nuclear, argumentó. Lo último que quieren hacer ahora mismo es pensar en la energía nuclear. Tienen que recuperar su forma y sus capacidades. El jefe de la OIEA y el Pentágono cuestionaron también los resultados del ataque. Bueno, el mosqueo de Trump tiene parte de razón y parte de exageración, como es habitual en él. Por una parte, evidentemente, el golpe que se ha dado a las instalaciones nucleares de Irán ha sido tremendo y posiblemente Fordow ha quedado totalmente destruido. Ahora bien, ¿cuánto tardaría Irán en recuperar ese estado si tuviera la posibilidad de hacerlo nuevamente? Y aquí, pues lo que dicen los expertos es con el conocimiento que han acumulado en estos años, pues no les llevaría el mismo tiempo, sino muchísimo menos. Es decir, de que igual esta solución que parece definitiva no lo es tanto. La pregunta es difícil de contestar si esto ha sido suficientemente duro para asumir para el régimen de los ayatolás o pues con la consabida paciencia musulmana pues volverán a intentarlo en cuanto puedan dentro de unos años. Pero también hay que decir que las cosas avanzan en todos los terrenos y en todos los sentidos. Es decir, mientras tanto, en estos 2 o 3 años, el régimen iraní, si es que sobrevive a las ambiciones de libertad que pueda tener algunos sectores del pueblo de su país, pues seguramente lo tendrá bastante más difícil ahora de recuperar lo que habían llegado a tener. Porque, entre otras cosas, no olvidemos que todo esto se basaba en que Irán era prácticamente intocable porque estaba rodeada de un anillo de fuerzas irregulares, pero que la protegían de cualquier supuesta ambición israelí de acabar con este programa nuclear, aunque esto era una ficción que se demostró tal en este último tiempo. Pero para eso contaban con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes, con las fuerzas afines en Cisjordania, etcétera, etcétera. Todo eso se ha desmantelado y también dentro del propio Irán ahora mismo hay problemas mucho más urgentes que atender, como recuperar de alguna manera a la Guardia Revolucionaria como fuerza dominante y más importante que el ejército, porque si no se pueden abrir las puertas
del infierno para los ayatolás, que sería una rebelión popular que lo desplazase y los echase del gobierno, y con eso se acabarían las ambiciones nucleares de Irán, aunque estuviera en condiciones de recuperarlas, siempre al precio de condenar a la población a la pobreza y a muchas restricciones, a pesar de que abundan en el país las fuentes de riqueza como el petróleo y el propio uranio. Después de que el dúo de rap Bob Dylan encabezara cánticos anti-israelíes en el Festival de Música de Glastonbury el sábado, el organismo representativo de la comunidad judía en Manchester pidió que se cancelen sus actuaciones en la ciudad inglesa el próximo fin de semana. El cantante Bobby Dylan encabezó a la multitud en cánticos de muerte al ejército israelí. También despotricó contra Israel y los sionistas en la industria musical en una diatriba repleta de improperios. Las consecuencias de su atroz y odioso concierto en Glastonbury han conmocionado a la comunidad judía, declara el Consejo Representativo Judío del Gran Manchester y la región en un comunicado. Si bien reconoce la importancia de la libertad artística, este individuo ya tiene un historial de incitación abierta a la violencia contra el pueblo judío e israelí. El Consejo Judío pide al Victoria Warehouse de la ciudad que cancele las actuaciones de Bob Dylan programadas para el 5 y 6 de julio. Bueno, lo que sí es cierto que el famoso, hasta ahora desconocido, Bobby Dylan, que suena muy parecido a Bob Dylan, pero que no tiene nada que ver, es aparte un grupo de rap y no de canto de protesta, ni de folk, ni de nada parecido a lo que hace Bob Dylan, se ha dado a conocer, es famoso. Ahora todos los antisionistas y, ¿por qué no, antisemitas del mundo lo van a contratar para que animen sus fiestas de vituperio e incitación a la violencia contra los judíos y contra Israel? Así que, bueno, hemos dado la noticia no para que esto se vuelva viral, sino para estar atentos. Y si en alguna ocasión oís hablar de que este señor Bob Dylan, con V, en Dylan, pues se presenta o está anunciado en algún lugar de España, por favor, comuníquenlo a las autoridades judías que haya en su ciudad, o las sinagogas, o lo que sea, o si no, nos llaman a Radio Sefarad para que tratemos de frenar la expansión y la propagación del odio antijudío, que siempre se nutre de lo que haya. Es decir, cuando los judíos están pasándolo mal, pues ellos aprovechan la situación para salir a festejarlo y a hablar mal de los judíos. Y cuando los judíos logran salvarse de estas situaciones angustiosas, pues también aprovechan para insultar a los judíos y decir de que han sobrevivido justamente por ser parte de una especie de conspiración internacional, de la cual, si quieren más detalles, hay toda una galería de libros de muy baja calaña, escritos entre otros por Adolf Hitler en Mi lucha, o los protocolos de los sabios de Sion, escritos por los servicios secretos zaristas a principios del siglo XX, que les pueden ilustrar sobre nuevas metáforas para los viejos odios. Así despedimos el informativo hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos con más noticias en una próxima edición.